Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Era un secreto a voces. La subida del IVA ya tiene cifras y fecha de aplicación. Esta mañana el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la subida del impuesto sobre el valor añadido y el recorte en la prestación por desempleo. España ha pasado de tener uno de los tipos más bajos de Europa a uno de los más altos, es decir, está por encima de la media. El incremento ha sido de 2 puntos en el IVA reducido. Los restaurantes, transporte o los alimentos elaborados pasan del 8 al 10%, mientras el general, la ropa, el calzado, el teléfono, la luz y el agua crecen 3 puntos hasta el 21%. Sin embargo, los que han puesto el grito en el cielo son las peluquerías, los cines o los servicios funerarios, entre otros, que pasarán del 8 al 21, 13 puntos más. Aprovechen, por tanto, a comprar flores y a cortarse el pelo en el mes de agosto. El 1 de septiembre se aplicará la subida. Esta noche queremos analizar quién asumirá ese incremento. Los consumidores, los empresarios, los autónomos. ¿Esta puede ser la puntilla para algún sector? ¿Cómo afectará esta subida al consumo de los castellanos y leoneses? Bueno, pues para aclarar las dudas y para evaluar la situación de cómo queda la economía doméstica, nos acompaña hoy Alejandro Menéndez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Catedrático de la Universidad de Valladolid, de Derecho Tributario, Financiero y en este caso tributario, que es el que más nos interesa. Vamos a tener tiempo también un poco de explicar qué es eso del IVA, que parece que es obligatorio, aunque quisiésemos desterrarlo, no podemos. Pero la primera pregunta es, ¿este incremento de IVA, esta medida, no puede terminar estrangulando el consumo? Bueno, sin duda alguna lo va a afectar, claro, como no, es una subida importante desde el punto de vista cuantitativo y sobre todo es una subida que está muy próxima a la anterior, que es del año 2010. El tipo incrementado del impuesto ha subido un 5%, esto es más de un 20% en realidad en menos de 2 años, o en 2 años aproximadamente. Es una subida importante, ¿no? Tal vez se debería haber escalonado, pero bueno, claro, el IVA, que tiene un volumen de fraude serio, pues también tiene unas partidas de capacidad recaudatoria muy fijas, muy seguras y posiblemente por eso pues se han agarrado a él. Si prácticamente todos los españoles sabían que al final, independientemente del programa electoral de Rajoy, se iba a subir el IVA, ¿qué era mejor? ¿Que se hubiese subido al principio de la legislatura o en septiembre? Yo creo que debería de haberse hecho escalonadamente. Haber subido seguramente un punto cuando se aprobaron las primeras medidas e incluso haber anunciado las subidas sucesivas, ¿no? Porque esos golpes yo creo que facilitan el consumo, la asimilación por parte de empresarios y consumidores del efecto fiscal de esta subida, del efecto económico. Bueno, pues los primeros que lo van a notar, uno de los primeros son los autónomos. Soraya Mayo, presidenta de ATA en Castilla y León. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. ¿Van a ser los autónomos quienes asuman esa subida en vez de trasladárselo directamente a sus clientes para evitar perderles precisamente? Pues hombre, cuando suben el IVA tenemos 3 alternativas: o asumirlo nosotros, o repercutirlo a los consumidores, o repartir la carga, que yo creo que será lo que adopten la mayoría de los autónomos. Está claro que si todo lo asume el consumidor, pues probablemente el consumo se corte más, el autónomo ya no puede soportar más, ya no puede soportar más cargas, y luego también es que hay que tener en cuenta que a los autónomos nos afecta por partida doble, nos afecta como empresarios, porque tenemos que comprar más caro, tenemos que seguir adelantando el IVA de las facturas aunque no las hayamos cobrado, y luego como ciudadano normal, que comemos, vestimos, viajamos. Entonces, desde luego la subida del IVA para nuestro colectivo es letal, es muy mala. Y el comercio va a ser otro de los sectores que tendrá que pensárselo muy mucho si se lo va a aplicar a los clientes cuando entren por la puerta o si también lo van a sufrir en sus propias carnes. Luis del Hoyo, secretario general de Abadeco, gracias por estar aquí. Muy bien, buenas noches. ¿Hay margen comercial? Porque estamos hablando de que se están reduciendo los márgenes comerciales que tienen los comercios, estamos teniendo ahora unas rebajas que prácticamente no se ha notado el incremento de personas que se acercan a las tiendas y a los comercios. Esto es una vuelta de tuerca más, hay margen, no sé si, claro, no todos los comercios son iguales, pero por lo general lo pueden aplicar, sí, lo pueden absorber.
Bueno, en principio la subida del IVA para el comercio pues es una malísima noticia, con un momento en el que la contracción del consumo es espectacular y donde estamos viendo índices de actividad pues de hace 20 años, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, en un primer momento, pues ya hemos visto que algunas cadenas, probablemente como estrategia de marketing, más que como sentido de la responsabilidad de asumir ese coste, pues están anunciando que ellos van a asumir el incremento del IVA. Por parte del pequeño comercio independiente, pues probablemente en un primer momento también se va a asumir. El sector del comercio hay una gran competencia y realmente cualquier movimiento en cuanto a precios al alza al final se repercute negativamente porque, ya digo, estamos en unos momentos francamente difíciles. Llevamos 24 meses consecutivos con caída del consumo, las cifras del mes de junio, del mes de mayo son cifras espectaculares y todo lo que sea incrementar y afectar al bolsillo del consumidor al final va a afectar de una forma clarísima al consumo y la situación, ya digo, el panorama es muy difícil para el pequeño y mediano comercio. ¿Y los consumidores? Prudencio Prieto, presidente de la OCU en Castilla y León, de la UCE. Buenas noches y gracias por estar aquí. Los consumidores, esos por una regla o por otra, estamos hablando de que el IVA es cualquier intercambio, también cualquier prestación de servicio en cualquier momento nos va a tocar. Comentaba Soraya la doble función de consumidor y empresarios. Yo creo que todos estamos en algo parecido. De todas formas, el hecho de que se dé por sentado que era necesario subir el IVA, en un tramo al principio o al final de la legislatura, yo creo que no. Hay como mínimo unas 20 fórmulas para poder haber salido o salir de este impasse que no sé qué estamos, que nos están metiendo, que nos han metido ya, sin necesidad de subir el IVA. Como mínimo 20 fórmulas la Unión de Consumidores puede ponerlas ahí, y esto lo sabe, qué duda cabe, mejor que nosotros Alejandro, mejor que nosotros el señor Montoro, mejor que nosotros el propio presidente del gobierno. ¿Qué es lo que va a suceder con el IVA? Pues que se va a repercutir en el destinatario final de todos los productos, y esto lo que va a hacer es tener menos poder adquisitivo todavía del que se tiene, y al final todos, pues bueno, dentro de esa trampa en la cual, no sé por qué motivos, y algún día lo sabremos, se han metido con una difícil solución que veremos a ver cómo salimos ahora, porque claro, de lo que estamos hablando de un montón de millones que difícilmente puedes hacerte a la idea de lo que es. Hablan de 56, de 60.000 millones de euros para pagar en 10 o 12 años. ¿Vamos a pagar a los consumidores? ¿Qué duda cabe? Aunque se adelanten 10.000 millones a otras cosas y aunque se dé dinero por ahí, a diestro y siniestro para otros menesteres, pero lo que no es menos cierto es que el consumidor no tiene más y a partir de ahí, pues depende cómo te pongas, delante del mostrador o detrás del mostrador vas a sufrir las consecuencias de una mala actuación, de una mala praxis política y en definitiva de un desacierto total y ojalá que yo me equivoque. Bueno, seguramente ustedes sepan el incremento que les hemos contado del IVA en 2 puntos, en el 3 en el general, sobre todo en sus negocios, pero nosotros les hacemos ahora un breve informe, un resumen de lo que va a suponer a partir del 1 de septiembre esta subida del impuesto sobre el valor añadido. La subida del IVA no parece gustar a nadie, tampoco al propio gobierno, o al menos eso es lo que asegura. Hacemos lo que no nos queda más remedio que hacer, tanto si nos gusta como si no nos gusta. Obligado por las circunstancias, obligado por las recomendaciones. Una obligación que empezaremos a notar en nuestros bolsillos a partir del próximo 1 de septiembre. Ya no pueden tomar más medidas para hundirnos más. El que ya paga, que pague más. Y el que no paga, pues a lo mejor seguirá no pagando. Recauda la administración, pero nosotros... Llenar la cesta de la compra con pan, huevos, fruta o leche seguirá costando lo mismo que ahora. Junto a medicamentos, vivienda protegida, libros y periódicos, son los únicos productos que se han librado del aumento, gracias a que su IVA, el superreducido, se mantiene en el 4%. Todo lo demás será más caro. Esto ya es indignante, es indignante. Son medidas que nos imponen y que o las aceptamos o... No hay más remedio porque nos hemos metido en un berenjenal de gastos que teníamos y de deuda pública que era imposible seguir así. Los 2 primeros puntos de aumento los sufrirá el IVA reducido, que pasa del 8 al 10%. Viajar en autobús, comprar unas golosinas o cambiar de gafas apretará aún más a nuestra cartera. También la hostelería, los alimentos elaborados o el agua notarán esta subida. A nadie nos gusta, pero es imprescindible. Imprescindible para alguien que esté trabajando en su casa.
y aporte sueldos. Esas son las que más se venden, las costillitas baratas a 2,99. Pero ahora habrá que subirlas, claro, y habrá que subirlas 40 o 50 céntimos. La necesidad es las vacaciones, descansar, pero ya la gente pues se lo piensa dos veces. El incremento del IVA general es aún mayor, 3 puntos más, del 18 al 21%. Aquí se incluye desde la luz, el teléfono y el gas, a la ropa, el calzado, los automóviles. Comprar música, un producto cosmético o un paquete de vacaciones también nos hará gastar más. Un ajuste de tuerca que creo que no lo va a poder soportar. Está en estos momentos el consumo por los suelos, pues esto va a aumentar más. Con la que está cayendo, pues bueno, pues yo creo que es una puntilla que si no va a ser definitiva, va a ser bastante importante. Es un error mayúsculo porque si se considera que el sector turístico y el sector hotelero es un sector estratégico, bajo ningún momento se puede generar medidas que causen una pérdida de competitividad. Pero donde más se va a notar el salto es en aquellos productos que pasan del IVA reducido al tipo general, es decir, del 8% actual al 21% a partir de septiembre. 13 puntos de aumento que dejarán su marca a la hora de cortarnos el pelo, regalar unas flores o comprar unas entradas de cine. Hasta morirse será sinónimo de dejar el bolsillo casi vacío. A ver si no podemos hacer que no repercuta en las familias, que en este caso son las más perjudicadas. Yo estoy seguro que muchas salas de cine de España van a cerrar, o despidos de trabajadores, hay que reducir plantillas. En Castilla y León pues habrá unos 15.000 trabajadores. De esos 15.000 pues el cálculo será más o menos 1.000 o 1.500 que van a perder su puesto de trabajo. Y por si fuera poco, la compra de vivienda nueva también será más cara. El IVA superreducido del 4% vigente hasta final de año dejará de tener efecto en 2013. A partir de entonces será del 10%, 6 puntos más que pueden dejar cao a un sector actualmente en coma. Bueno, iremos punto por punto, tramo por tramo, pero lo primero es la picaresca. ¿Quién no ha defraudado a Hacienda? Bueno, pues que levante la mano si nadie ha hecho alguna vez eso de con IVA o sin IVA. Eso se va a generalizar, se va a utilizar más, se intenta que nadie defraude, pero esa es una realidad que existe y que todo el mundo conocemos. ¿Creéis que con esta subida va a haber un incremento de la economía sumergida en el que la gente va a llegar y va a decir con IVA o sin IVA? Excepto el cemento, que el cemento está más controlado. Dicen, el cemento está controlado, ese no te puedo quitar el IVA, pero del resto sí. Bueno, el fraude del IVA yo creo que tiene dos dimensiones muy diferentes. Uno es el pequeño fraude, digamos, de algunos sectores económicos que tienen difícil control, y luego están los grandes montajes de carácter internacional para que se produzca efectivamente una ilusión importante de este impuesto, ¿no? A mí no me parece que lo vaya a alterar en exceso. Seguramente la tentación será mayor, pero los instrumentos de control siguen estando respecto de las figuras que existen, y luego pues hay otras situaciones en que están medido el IVA a través de la estimación objetiva, por ejemplo, del recargo de equivalencia, etcétera, que es más difícil de eludir. No se aplica el IVA, digamos, convencional, se aplican unos módulos, unos signos, unos índices, y eso pues lo vas a tener que pagar con independencia de lo que factures, digamos, el pequeño empresario, ¿no? El pequeño empresario está sometido en algún sector a estimación objetiva y paga pues por el número de metros cuadrados que tiene la cafetería, el número de empleados, los kilovatios, etcétera. Eso no lo va a poder eludir. Y luego además se van a reforzar, hay un proyecto de ley que tiene una tramitación un poco lenta, y diría que sospechosamente lenta, para combatir el fraude, que quiere modificar este tema de la estimación objetiva para controlar las facturas falsas que genera, porque como al empresario le da un poco lo mismo en función de lo que en realidad facture la tributación que tiene, pues emite facturas falsas para la deducción de otros que sí que dependen de esas facturas, ¿no? Eso lo quieren cambiar, pero va bastante lento. En resumen, yo creo que de momento pues habrá más tentación porque te va a costar más, pero seguramente no haya mucho más fraude. Será por sectores. Bueno, el de autónomos, ahí haces una obra, bueno, pásame solamente una parte de IVA, no paguemos toda la parte, se suele decir. A ver, también. Es que hay de Es un todo. Supuesto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que los autónomos siempre parece que somos los grandes defraudadores, y al final lo que estas
estas cosas de con IVA o sin IVA, lo ha explicado muy bien Alejandro, porque hay autónomos que los que facturan por módulos te pueden hacer una, te pueden hacer 20 facturas, porque no depende de eso, ¿no? Y eso es una pequeña parte en comparación con otras grandes estafas que al final los que tienen muchísimo dinero siempre tienen mecanismos para evadirse de Hacienda, y tú estate seguro que como tú intentes defraudar a Hacienda, a ti te cazan, pero el que tiene muchísimo dinero, no. En España, de cada 100 euros que se deberían recaudar por IVA, solamente recuperamos 9,7, y eso es por la evasión fiscal y demás. Lo que tendrá que hacer el gobierno es poner los mecanismos de control adecuados. Cada año perdemos casi 18.000 millones de euros por evasión fiscal. Pues antes de subir el IVA, igual lo que hay que hacer es controlar eso. Y repito, este mito de no, los autónomos es que con IVA o sin IVA. Primero, muchas personas ya preguntan al autónomo, bueno, esto sin IVA, y el autónomo a lo mejor está facturando por módulos y, como te digo, le da igual. Y ahora en esta ley que comenta Alejandro, de la ley de lucha antifraude, solamente se penaliza a las empresas, pero ¿qué pasa con el consumidor? Aquí, para acabar con la economía sumergida y este tipo de cosas, lo que habría que hacer es que si tú me pides a mí que yo te quite el IVA, que no te emita factura o lo que sea, que nos sancionen a los dos, no a mí, o cuando yo tengo otro negocio con otra empresa, porque al final siempre pagamos el pato los mismos. Bueno, en el ámbito del comercio, efectivamente, la estimación objetiva y el sistema de módulos es un sistema que al final para la administración es el más cómodo, porque recauda, haya beneficio o no haya beneficio. Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista los módulos que se han bajado ligeramente, pero que siguen siendo muy altos, pues al final yo ya digo que para la administración es el sistema más cómodo de recaudar. De alguna forma que el incremento del IVA ahora, pues también yo creo que ha sido la fórmula más fácil, ¿no? Sobre todo por aquellas actividades que, bueno, en donde prácticamente son actividades muy difíciles de eludir incrementos, ¿no? Desde el punto de vista del comercio, como bien decía antes el maestro don Alejandro, pues efectivamente subir 5 puntos en 2 años es terrible, es decir, es que es el 30% del IVA, es decir, entonces el no haberlo hecho de una forma escalonada, el no haberlo anunciado, el no haber llegado a principios de año, decir, bueno, en septiembre subimos un punto, en enero subimos otro y en julio del año que viene subimos otro punto, pues bueno, hubiese facilitado mucho las cosas, sobre todo porque estamos en el peor momento posible para incrementar los impuestos, es decir, realmente lo que hay es una falta de actividad económica, hay una falta de iniciativa empresarial, hay una falta de medidas de política que, bueno, que faciliten el crecimiento y un desplome del consumo, que cualquier medida de este tipo pues incide de forma pero mucho más grave de lo que pudo incidir en los 2 puntos de hace 2 años. Es decir, hace 2 años, bueno, pues el consumo ya había descendido de forma considerable, pero es que ahora 3 puntos, cuando no sé, el índice de ventas de grandes superficies del mes de mayo o del mes de abril, no me acuerdo, es que decía que habían bajado sus ventas un 20%, y eso, desde que hay series estadísticas o controles, no se había conocido nunca. Entonces, al final, yo no sé dónde vamos a llegar, pero nosotros, desde luego, desde el punto de vista del pequeño y mediano comercio, de la pequeña y mediana empresa, el comercio representa en Castilla y León o en Valladolid pues aproximadamente el 25 o 26% de los autónomos, representa el 15% del empleo, estamos hablando de 100 y pico mil, y luego todo lo que representa pues el comercio en la economía de las ciudades, ¿no? Y, desde luego nosotros o se implementan de forma próxima o inmediata algún tipo de medida que incremente la actividad económica, o va a ser muy difícil, porque la recaudación inmediatamente va a aumentar, la recaudación por IVA, pero al final, a medio plazo, pues nos puede volver otra vez a pasar lo mismo, que la curva dé la vuelta y que tengan que volver a subir otra vez para volver a recuperar recaudación, ¿no? Prudencia, no sé si quieres apuntar algo del tema anterior, no, bueno, sobre el fraude, que si son los consumidores los que fuerzan un poco la máquina para a Soraya le pierde el corazón, porque en definitiva, y según Hacienda, según los inspectores de Hacienda, perseguir la economía sumergida serían alrededor de 40.000 millones de euros los que se evitaría que se defraudasen. ¿Quién defrauda? A priori, y en lo que es la economía doméstica, nosotros como organización de consumidores no estamos por la labor de que nadie intente sustraerse de su responsabilidad de pagar impuestos, los justos, y el IVA incluido, como no puede ser de otra forma, porque el IVA va precisamente anexionado a un documento llamado factura, que posteriormente, en el caso de conflicto,
con el mundo del comercio que puedas tener, tienes que reclamar, porque si no, no podrás reclamar. Por lo tanto, el consumidor, independientemente, porque no es bueno singularizar, el consumidor debe pedir siempre factura y en la factura válida, porque es la garantía que tiene después de tener la responsabilidad quien ha vendido el producto. Obligaciones sobre el particular. En lo que cabe en cuanto a la economía doméstica, solamente se puede uno sustraer de pagar el IVA en algunos sectores, y harían bien. Fíjate que no es una contradicción lo que estoy diciendo, y harían bien evitar tener que pagar el IVA a un señor que posteriormente tiene que volver otra vez a retornar ese IVA, no a Hacienda, sino sencillamente a empresas auxiliares o a empresas subsidiadas que están por ahí, que es el truco del almendrugo que decían en mi tierra. Por lo tanto, y matizando, el IVA hay que pagarlo, aun estando en desacuerdo con ello. La economía sumergida hay que perseguirla, pero no de ahora, de siempre, de siempre. Y tercero, decir que la parte proporcional de la sanción que la pague también el consumidor es decir que usted va a cerrar su establecimiento, porque no va a ir ningún cliente a su casa. O sea que entonces para que vengan mis clientes tengo que hacer trampa. No, si la trampa no la va a hacer usted con no darle factura al cliente, si ya se la está ofreciendo, aún sin IVA no le da la factura, porque es una de las negativas que tiene el campo del comercio. Y amplío, el campo del comercio es no darte factura. ¿Para qué la quieres si no te sirve para nada? Y ahí es precisamente el comentario final que yo realizaba. Yo le pago a usted IVA, usted no me da mi factura por desconocimiento o porque en principio pienso que no me sirve para nada, y ese IVA repercute, el empresario, el comercial, lo repercute sobre Hacienda, o me lo quedo en el bolso. Bueno, el IVA, la subida del IVA en el año 2010, como decía Alejandro, hubo 6 meses para su aplicación. En este caso ha habido también improvisación por parte del Gobierno, se quería aplicar desde este mismo lunes, al final para evitar hundir el sector del turismo se va a aplicar a partir del 1 de septiembre. ¿Puede generar algún tipo de problemas que solamente en 6 semanas se aplique por tema de etiquetado, por ejemplo, para el tema de comercios, o no tendría por qué haber ningún problema para que esa aplicación sea correcta? Yo no lo creo, vamos, realmente ahora mismo con los medios informáticos y con todo el aparataje que hay técnico, no va a ser especialmente complicado, ¿no? Sí que es verdad, yo sí quería defender a Soraya, no solo porque es una chica estupenda, sino porque es que sí que tenemos que ser conscientes de una cosa, que resulta que el IVA es un impuesto que grava el consumo, como hemos dicho al principio. En definitiva, tiene un destinatario natural que es el consumidor, el adquirente del bien o receptor del servicio. Pero toda la tramitación y toda la burocracia la hace el empresario. Y además es el que se responsabiliza del pago, incluso sin haber cobrado, que es independiente, y además de las sanciones por todos los incumplimientos y papeleos formales. O sea, cuando uno se va a comprar un libro a una librería, yo se lo digo a mis alumnos, unas aspirinas a la farmacia, nunca se va a encontrar con la hacienda pública si el farmacéutico, el librero o el de los grandes almacenes o pequeño comercio incumple su deber de entregar el IVA. De manera que yo creo que sí que es cierto que cumplen un papel fundamental en la aplicación de este impuesto y también soportan una carga significativa. Curiosamente, hace tiempo, en la legislación española anterior a las reformas, bueno, los que hemos estudiado un poco historia de esta materia por obligaciones del cargo, existía lo que se llamaba el premio de recaudación y el empresario se quedaba con un porcentaje de lo que retenía al empleado y entregaba a la hacienda pública, ¿eh? De manera que no es un asunto tan extraño el reconocer este papel, que por otra parte es imprescindible. El IVA no se podría aplicar si fuéramos detrás de cada consumidor. O sea, si cada consumidor que va a un restaurante tuviera que entregar el IVA, no habría forma de controlarlo. Tiene que centrarse la actividad en el empresario, porque es el que es más fácil de controlar, para que sea factible. Bueno, yo creo que debemos de reconocerles esto, incluso aunque seamos sobre todo consumidores. Yo luego soy trabajador dependiente, no facturo IVA, y yo lo que pasa es que creo que estamos un poco en un círculo vicioso, yo creo que en un callejón sin salida. Nadie duda
que el incremento del IVA significa o puede significar una retracción del consumo, retraerse. Eso significa menos incremento de la recaudación y así estamos. Pero ¿de dónde tiramos? Ciertamente para subir la recaudación, ante las palabras que ha dicho Montoro, pues yo no lo sé muy bien, porque lo de las grandes fortunas es una cosa casi como lo de la evasión fiscal. El fraude fiscal lo cifró Alfonso Guerra en el año 80 en 1 billón de pesetas y ahí se ha quedado, no lo ha movido nadie. Desde entonces, y ya ha llovido algo. Subimos el tabaco, que nos gusta mucho a todos, yo no fumo, pues que se suba el tabaco. El alcohol, bien. La renta, hay que ver el incremento del impuesto de la renta que se ha tenido, ojo, para las rentas medias y un poco más elevadas. El impuesto de patrimonio se ha recuperado, afortunadamente. Fue un gran error el hacerlo desaparecer. Tiene un tipo progresivo. Es un impuesto indirecto. No, el patrimonio es directo. No, digo el IVA. El IVA, sí. El IVA es indirecto. ¿Sería mejor el directo? Ya hemos tenido una es subida que del IRPF. Ya se han subido el IRPF, ya se ha establecido el impuesto de patrimonio y además hay otra cosa. El IRPF es un impuesto, claro, muy justo en el papel. Pero todos sabemos que hay rentas mucho más controlables que otras. Si sigues apretando la tuerca, pues como no te delaten las adquisiciones que no encajen con la renta que tienes a través de una floración de bienes, pues el control de las rentas es relativo y por lo tanto no lo pagan todos los más ricos, sino aquellos que tienen rentas más controladas, sobre todo las rentas del trabajo. Alejandro, alguien que a mi juicio no es sospechoso. La Asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Que no tenemos de dónde tirar, decía el señor Montoro, y creo que tú también lo has ratificado. Fíjate lo que dices. Yo me lo he preguntado. De las alternativas de esos 65.000 millones, esta gente dice, el impuesto sobre la riqueza 3.400 millones, la SICAD también tiene ahí otros 1.400, el impuesto de sociedades otros 14.000 millones, reducir la economía sumergida que hablábamos antes 38.500 y así, y las transacciones financieras otros 3.000. Y estamos hablando ya de 62.300 millones, solo con estos 5 capítulos, que seguramente habrá más. Yo te pregunto una cosa, Prudencio. Dado que quien manda lo es porque le votan, ¿tú crees que al que quieren mandar hace esto para que no le voten? Porque que si fuera tan fácil, yo no veo que un gobierno haga esto. Ojo, otra cosa es que se equivoquen, y que a lo mejor no merezcan que se les vuelva a votar. Pero a mí, es que esto de la SICAP es una historia que es muy curiosa. Alejandro, es una forma o una filosofía de hacer gobierno, o mejor dicho, de intentar hacer Estado. No es porque se equivoquen y no sepan, que claro que lo saben. Lo que pasa es que es más fácil grabar a aquel que no tiene fuerza en el último eslabón de la cadena, a ese se le graba y se le está... Si llevan dándole palos desde enero, por no decir desde hace 2 años, desde enero llevan dándole palos y sin parar. La luz, el butano, el gas, el transporte, todo lo que te se ocurra, eso ya ha subido y sigue subiendo. No es que no haya dónde tirar. Pero tú no crees que eso va a tener repercusión electoral. Que no quieren hacerlo de otra forma. ¿Por qué adelantaron 10.000 millones a la Iglesia? ¿Por qué? Pues sería para pedir iluminación. Claro, que sí, sería pues a lo mejor esos 10.000 millones puestos en defensa de los que no tienen ahora, por ejemplo, para ir al comercio a comprar, hubiese sido más aprovechado, porque creo que incluso se decía, y yo además lo apoyo, que antes es cuidar el cuerpo que el espíritu del alma. Pero es que hay 20.000 partidas que hay por ahí que se podían perfectamente... Eso lo dijeron los griegos. Ayer y antes de ayer hemos tenido el debate de la región. Es la misma filosofía de gobierno. Es mejor aplastar al que no tiene posibilidad de defenderse, incluido la pequeña y mediana empresa, porque se nos llena a todos la boca de ayudar a los pequeños empresarios, al pequeño comercio, pero nadie nada hace por ellos. Imagínate para soportar desde la economía doméstica el soporte del pequeño comercio, del taxi, del transporte, etcétera, etcétera. En eso que dice Prudencio tiene razón, porque aquí todo el mundo habla de que los emprendedores, el pequeño autónomo, la pyme son los que nos van a sacar de la recuperación, y es verdad que no hacen más que machacarnos a los autónomos, a los comerciantes, a los taxistas, a todo el mundo. Yo creo que la filosofía del gobierno es
Por un lado, es verdad que hay alternativas. Yo no soy economista, aquí Alejandro... No, yo tampoco, en realidad soy jurista. Bueno, es jurista, pero sabe un montón de economía. Y yo creo que lo fácil es subir impuestos, lo difícil es poner en marcha todas estas cosas que sí, que a la larga van a recaudar ese dinero, y yo me fío mucho de los técnicos de Hacienda de Gesta. Lo que pasa que tarda más, y aquí lo que se necesita es hacer caja ya, porque no hay un duro, y no es que lo diga yo, es que lo dice Montoro. Ah, bueno, entonces es por necesidad imperativa de que necesitan recaudar ya, y todas estas medidas que propone Gesta, como por ejemplo, bueno, todas las que tú has citado, es porque se tarda más en recuperar ese dinero, y entonces hace falta cash ya. Pero si ese cash, ese dinero va a provocar el cierre de muchos comercios o de muchos autónomos, pues nos fastidia, va a provocar que se siga incrementando, claro, el número de parados, y es una pescadilla que se muerde la cola. ¿Creéis que este incremento del IVA se puede llevar por delante, es una vuelta de tuerca que se puede llevar por delante, por ejemplo, comercios de autónomos, o no? Bueno, evidentemente, si al final el incremento de 3 puntos del IVA supone una reducción del consumo del 10%, pues evidentemente eso al final se traslada a cierre de establecimientos y a menor recaudación, eso está claro, ¿no? Es decir, que todo lo que sea menos consumo, pues tiene ese efecto. El problema es que el incremento del IVA se suma a otra serie de medidas pues que también inciden directamente sobre el consumo, es decir, el eliminar una paga a los funcionarios en el mes de diciembre supone directamente el eliminar un porcentaje importantísimo de lo que es la actividad comercial en la época de Navidad, que es la época de más actividad del año, donde se mueve a lo mejor el 30 al 40% de lo que es el comercio pues de equipamiento de la persona, que es el que más relacionado con la actividad navideña. Si al mismo tiempo bueno, pues permite lo de la liberalización de horarios y demás, que lo que hacemos es trasladar cuota de mercado de pequeño y mediano comercio, que es más intensivo en manos de obra, a grandes superficies, pues también va a incidir en ello. Es decir, si al mismo tiempo, bueno, pues el consumo sigue disminuyendo y hay una serie de medidas que no inciden en que haya mayor actividad económica, mayor actividad empresarial, pues desde luego el cierre de establecimientos puede ser terrible. En Castilla y León no, pero en Valladolid hay un ejemplo también de que bueno, va a tener una incidencia considerable, y es que va a aumentar la competencia en un sector donde ya hay la oferta está sobredimensionada, es decir, vemos que hay más oferta que demanda, y vemos que bueno, pues que la oferta estaba ajustada a tiempos de bonanza económica, donde el dinero parece que lo regalaban y donde todo el mundo compraba, todo el mundo se endeudaba, etcétera, ¿no? Y luego además la sociedad también ha cambiado, es decir, el consumidor se está acostumbrando a comprar de una forma diferente, es un consumidor mucho más racional, y hay otra serie de necesidades que se han incorporado al nuevo consumidor, de tipo de nuevas tecnologías, etcétera, que antes no existían, y desde luego se llevan una parte muy importante de lo que es la renta de los consumidores. Ahí hemos visto en el primer vídeo cómo quedaba el IVA súper reducido, el reducido y el general. Había una parte que hablábamos de las peluquerías, hablábamos de las funerarias, que pasan no del 8 al 10, sino que pasan del 8 al 21. Ahí sí que estamos hablando de sectores que están en peligro. Las salas de cine, que ya de por sí estaban teniendo muchos problemas, puede ser la puntilla. No sé si coincidís en que va a haber sectores, hombre, lo de las funerarias, al final si uno se muere no va a quedar más remedio. Pero no solamente las funerarias y la peluquería, que son dos hechos concretos, es que es toda la cultura. Es toda la cultura. No, los libros no, Prudencia. Los libros cada vez se venden menos, porque se están comprando más informática. Pero lo que es una entrada al cine, al teatro... Pero todo... Torrente es cultura, por ejemplo. ¿Perdón? ¿Torrente 4 es cultura? Pues no lo sé, eso depende de cómo lo veas tú. Depende de cómo lo veas tú. No, es una pregunta, no he dicho... Pues sí, será cultura, otra cosa es que a ti no te guste Torrente. O que no me guste. Que me guste, pero que no. Que yo no lo asocio eso mucho con... Bueno, la cultura es un concepto indeterminado, ciertamente, ¿no? Porque... Sobre todo cuando se mira desde un prisma. Antes de ayer decía un señor, yo estoy aquí hoy porque pude ir a un colegio público y a una universidad. Pero, por ejemplo, eso también es cultura. Sí. ¿Cuánto han subido las tasas? ¿Cuánto van a subir las tasas de la universidad? Sí, bueno, eso... ¿cuánto van a subir las tasas de la universidad? ¿Cuánto se incrementa? A mí me van a bajar el sueldo, o sea que no... perdona, lo que es evidente es que no va a haber una equiparación entre lo que sí que te digo, Prudencio, entonces que, por ejemplo... Las obras de arte, estamos hablando...
¿Es más justo, por ejemplo, gravar la electricidad de las casas al tipo general del 21% y el cine al 10%? ¿O no? ¿Qué es más importante? Pero esa tesitura no sé por qué la sacas a colación. ¿Por qué tiene que ser...? Vamos a ver. ¿Parece mal, Eduardo? De la energía en nuestros hogares ha subido el 30% desde su liberalización. Efectivamente. El 30%, y todavía seguimos con una deuda ahí impresionante, pues que no sé quién ha causado. Tipo reducido y subimos el no sé cine, quién ¿o ha no? causado. Pero si seguimos viendo los capítulos de su vida en los últimos 2 años, y especialmente desde enero de este año a la fecha, el poder adquisitivo, el tuyo también, es inferior al que había hace 2 años. Pero el de la clase trabajadora con 1.000 euros, por decirlo de alguna forma, 1.000 euros, que quedó como el mileurista, que eso ya ni eso, o las pensiones con 700 euros, ¿de dónde? ¿De dónde sale para poder no solamente mantener el hogar, sino además mantener el pequeño comercio o la necesidad de acudir al autónomo? Es que tenemos crisis, es imposible. Es que estamos en una crisis gravísima. Claro, pero eso la pagan por eso la pagan los consumidores, que son los que apenas tienen voz y muchas veces no saben ni lo que dicen. Bueno, pero son los que lo sufren. Yo creo que lo paga toda la sociedad. Todos, no, perdona, yo creo que lo paga toda la sociedad. Lo pagan los consumidores, cada uno que se ponga en el estadio que quiera. Tú antes has dicho que eras consumidora también. Lo paga el conjunto, claro, consumidora lo paga el conjunto de la como sociedad. Autónomo, todo el mundo. Unos más que otros, Luis. Volviendo a la cuestión del IVA, efectivamente, es decir, hay un problema de recaudación, lógicamente, pero cuando un comercio vende menos, pues generalmente lo que hace, le dicen, no, hombre, lo que tiene que hacer es diversificar, hacer algún tipo de política, bueno, para que entren más clientes, para conseguir vender más. Pero no le dicen, lo que tiene que hacer usted es subir los precios, primero porque hay una competencia cada vez más importante y no se pueden subir los precios sin más, pero siempre se buscan alternativas. Lo más fácil, lo más cómodo siempre sería subir los precios y realmente el mercado no lo permite, ¿no? Entonces yo creo que la subida del IVA, que a lo mejor tenía que haber sido pues de 1,5 puntos o a lo mejor tenía que haberse hecho de forma escalonada, podría haber ido acompañada de otro tipo de medidas y no simplemente de esa, ¿no? Es decir, ya digo, todo lo que hace referencia a austeridad en las administraciones públicas, todavía hay mucho camino que recorrer, yo creo. No me ¿no? cabe ninguna duda. Es decir, pero vamos, una austeridad que puede llevar incluso a la desaparición de alguna. Efectivamente. O sea, por mi parte, y lo he escrito y dicho hace mucho, Efectivamente. O sea que... Y no pero vamos, alguna bastante grande. A la hora de incentivar, es decir, se mira a Estados Unidos, es decir, no se está llevando el mismo camino en Europa que en Estados Unidos. Pero es que yo creo que la política española la está determinando las autoridades europeas, esa es la verdad. Y eso, malo, hay una reforma del artículo 135 de la Constitución de hace 4 meses, vamos, del mes de septiembre del año pasado, que pactan los 2 grandes partidos mayoritarios, en las que se dice que se va a mantener el equilibrio presupuestario y que además el porcentaje del déficit que se puede asumir es el que nos digan las autoridades europeas. Y ante eso tenemos un problema evidente de que las cuentas no nos cuadran. Y además no nos cuadran, como ha dicho yo creo Soraya antes, no nos cuadran ahora, no es que dentro de 7 meses no nos vayan a cuadrar, y hay que recurrir a una situación de urgencia que nunca es buena, claro, porque cuando va uno deprisa, pues lo que le puede pasar es que se caiga. Pero ahora mismo estamos en una situación, y yo creo que estos son gestos, y he dicho bien claro que me parece que se ha subido un horror el IVA, que se tenía que haber hecho de otra manera, y que se tenía que haber previsto todo esto mucho antes, pero vamos, mucho antes, hace 10 años. ¿Estamos intervenidos o no estamos intervenidos? Vamos a ver. Completamente, vamos, yo estoy el grado de la intervención es de lo que se puede hablar, pero que estamos intervenidos, pero además voluntariamente, pero es que lo pone la Constitución española, que nuestro grado de déficit público nos lo aprueba la Comisión Europea, las autoridades europeas, luego estamos intervenidos. Luego que se pueda tirar por un lado o por otro, pues hombre, yo no digo que se haga perfecto, pero ni mucho menos, Pero vamos, tampoco creo que vayan a por el votante, como dice Prudencio, porque no son tontos, es que les gusta estar ahí, pero como a un tonto una tiza. O sea, que naturalmente, faltan 4 años, aparte de que hay otra cosa, sí, bueno, pero vamos a ver si es que los partidos, resulta que bajar impuestos era de derechas, hasta hace 4 días, pero luego llegó Zapatero y dijo que también era de izquierdas. O sea que ya no sabemos muy bien qué es esto de bajar impuestos. Se conoce que como no hay izquierda real, que es lo que pasa, pues solo se sube. Que no se puede intentar equivocar
equivocar que- los términos, que una cosa, los impuestos los justos y los necesarios, en cada momento la y dependiendo justicia para qué se van a ¿La emplear. determina tu asociación, Prudencio, o es un poco etéreo el concepto jurídico de justicia? Porque seguro que no nos ponemos de acuerdo en ningún foro de qué es lo más justo. Vamos, el tipo de gravamen del IVA, el que diga cuál es el más justo con la panoplia de tipos reducido, superreducido, aquí en Francia, en Portugal, eso es muy ambiguo, Sí, la no, justicia. perdona, pero si el problema ya no es si el IVA con el 8, el 16 o el 18 o el 24 es justo o no es justo, sino cuándo se aplica y para qué se aplica. Antes de ayer el presidente Herrera, ya nos anunció, o lo dejó entender, o al menos yo así lo interpreté, que vamos a tener que sufrir otro escalón más. ¿En qué? Subiendo el IVA. Quitando pensiones. No te preocupes, lo veremos, en el lo IVA veremos pueden en septiembre. subir. En el IVA es imposible. ¿De dónde sale? ¿De dónde Pues sale que quieren vuelvo a decirlo subir de antes? posiblemente la escala de renta y el impuesto de sucesiones, que Claro. por cierto hicieron muy mal en suprimirlo. Más del Yo 90% de concretamente lo he que hoy dicho, se ha gastado con en Castilla y matices. León es consumo. O sea que ya pueden... No, hombre, ya pues es que el IVA no lo pueden mover, afortunadamente. Pero bueno, sí, eso es evidente. Pero bueno, también es verdad que luego tiene un efecto neutral, porque los consumos se producen además en cada país, independientemente de cuál sea el tipo de gravamen, ¿no? Hombre, Termina, porque vamos a hacer una pequeña pausa. desde luego pero- hemos creado una administración en general y una sociedad muy cara. Es decir, todos los pueblos quieren tener autopistas, todo el mundo quiere autovías, todos queremos tener unos servicios magníficos, pero a todos nos cuesta pagar más impuestos. Yo hablo desde el punto de vista del comercio en cuanto a lo que puede suponer esta repercusión, pero lo que está claro es que la decisión sobre subir o no subir el IVA es una decisión que, bueno, que ha ejecutado el Gobierno de España, pero que al final eso no viene de más arriba, y en Italia pues ha sucedido el año pasado y sucede en el resto de los países que están afectados por esta crisis económica. ¿Qué sucede? Pues que en España tenemos algunas características especiales en cuanto a lo que es la crisis, como es todo lo que hace referencia, por ejemplo, al sector inmobiliario, al tema de la vivienda, pues que está completamente plano y que eso, bueno, era una fuente de recaudación importantísima, es decir, eso ha llegado a suponer el 18% de la actividad económica, algo que era disparatado. El 30% de los ingresos del Estado. Incluso el 30% de los ingresos del Estado. Entonces, es decir, estamos viendo, pues no sé, que la venta de vehículos, etcétera, pues está a niveles de hace 20 años, etcétera. Entonces, al final, bueno, pues alguna decisión hay que tomar. Otra cosa es que, ya digo, nosotros esta mañana proponíamos, ahora que el Tribunal Constitucional ha avalado el impuesto catalán a las grandes superficies, que bueno, por parte de la Junta le damos esa idea que a lo mejor lo que podría es imponer un impuesto a las grandes superficies, bueno, pues para hacer medidas de formación, de redactación, reciclaje en el ámbito del comercio, que está mucho más necesitado, y bueno, a ver si de esa forma pues conseguíamos dinamizar el comercio de los centros de las ciudades, el comercio urbano, etcétera, ¿no? La liberalización también de los Bien. comercios y de esas rebajas permanentes que Desde va a haber a luego es muy partir buena de idea, ahora. pero no entiendo cómo el Tribunal Constitucional ha podido decir que es constitucional. O sea, tiene las dos cosas. ¿Sí? Bueno, todo es grabable, Pero todo es grabable. Además, efectivamente. las externalidades Sí, negativas que generan las grandes superficies... Está el tema de Sí. la justicia, de que habla Prudencio. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con las conclusiones. Volvemos enseguida. Seguimos en Espacio Abierto analizando la aplicación del IVA, esa subida del IVA que va a tener lugar a partir del 1 de septiembre, cómo va a afectar a la economía de Castilla y León. Hemos pasado por diferentes sectores, también nos queda el inmobiliario, que ya ha salido en esta mesa y que si ya ha recibido un frenazo, esto también puede ser la puntilla, porque estamos hablando que pasa de tener un IVA súper reducido del 4, pasa al 10, y luego no vamos a poder desgravar por esas casas que compremos en el caso de que sean nuevas, ¿no? Efectivamente, es decir, eso, bueno, en el consumo influye de forma importantísima. Es decir, nosotros tenemos sectores de actividad como es el sector de equipamiento del hogar,
establecimientos de muebles, etcétera, que en los últimos 4 o 5 años han perdido el 50% de la cuota de mercado. Entonces, el gasto en equipamiento de hogar está prácticamente también, ha disminuido. Hemos visto cadenas de electrodomésticos que han cerrado, todos están prácticamente en concursos de acreedores, porque es un sector que está completamente abandonado. Es decir, hasta ahora la compra de vivienda estaba grabada, pero todo lo que eran complementos de actividad o complementos para la vivienda no tenía ningún tipo de desgravación, y desde luego era un sector que estaba funcionando muy bien en los últimos años. Bueno, sí, tal vez una puntualización. Se mantienen el tipo superreducido las viviendas más modestas, las de protección oficial, de régimen especial o promoción pública, y luego también ha sido proverbial, y de hecho lo hizo el gobierno anterior, que hay presiones internacionales para que se quitara la deducción por vivienda, porque es un agujero considerable, e incluso ha habido un momento en que se ha pensado en hacer retroactivamente para quien ya tiene la vivienda hecha. Pero claro, es como todo, si es que esto es la medicina del enfermo, que resulta que te quita el insomnio pero te sube el azúcar. Es que cuando el tema está como está, encontrar una que verdaderamente lo arregle, en fin, posiblemente Lourdes. Tenemos que ir cerrando. Vamos a hacer un pequeño balance de lo que puede ocurrir y suceder con el tema de los consumidores. Ojalá que yo me equivoque, pero yo no, a mi juicio no veo que las cosas vayan a ir mejor. De aquí a septiembre y de septiembre a enero va a ir empeorando porque la población va a tener menos poder adquisitivo. Cualquiera que se acerque y eche por curiosidad una ojeada al boletín oficial, al decreto famoso que hoy probablemente aprobaron las Cortes, esto es como el Museo de los Horrores, peor que el Museo de los Horrores, porque mires por donde mires, vayas por donde vayas, todo es distracción económica, precisamente a la economía más débil, a la que probablemente habría que ayudar de la forma que fuere, y en el momento que la gran mayoría de esa población no tenga poder adquisitivo de inversión, difícilmente el otro peldaño más próximo a nosotros, como es el pequeño comercio, la pequeña industria, los autónomos, difícilmente van a poder soportar. O sea que, mal de todos, consuelo de... Luis, independientemente de la liberalización de los horarios, que también está apretando. Además, el papel de recaudador que tiene el comercio y que va a seguir teniendo, al final el IVA se va a convertir en un coste más para la mayoría de los comercios a costa de los márgenes comerciales, y desde luego, pues esperemos que lo que dicen los informes estos de que el 3 puntos del IVA supone 10% menos de consumo, pues que no sea una realidad, porque si no, desde luego el efecto en cuanto a cierre de establecimientos y pérdida de empleo pues va a ser muy significativo, ¿no? No sé si durante los próximos meses se van a borrar muchos autónomos. Ya se están borrando porque la verdad es que en estos momentos las estamos pasando canutas, y encima nos suben el IVA, el IRPF, gasolina, el año que viene más impuestos autonómicos seguramente, y en 2013, según el FMI, vamos a entrar en recesión, con lo cual o empezamos a dejar de subir impuestos y a sacar otros de diseño, que esa es otra, y empezamos con medidas de estímulo, o desde luego aquí no va a vender nadie, no va a contratar nadie, que eso es lo peor, que tenemos un paro elevadísimo, y con estas medidas a ver qué autónomo, a ver qué comerciante contrata, que ese es el grave problema que tenemos en España, uno de los graves problemas, ¿no? Y no hemos hablado también del turismo, y antes cuando decías tú, ¿quién va a asumir ese aumento del IVA? Pues todos los paquetes vacacionales que están contratados para septiembre, octubre, porque la campaña turística, y es nuestro motor económico ahora mismo en España, no se acaba el 31 de agosto, pues todo eso que ya está contratado se lo va a comer el hostelero, las grandes cadenas, el turismo rural, que aquí en Castilla y León también es muy importante. Entonces esos directamente, esa subida del IVA, se le van a echar a la espalda. Diagnóstico del enfermo, aunque tenga insomnio y le suba el azúcar. Pues está grave, desde luego está grave. Y bueno, yo me ratifico en que creo que la subida ha sido desmesurada y sobre todo en muy poco tiempo, pero sinceramente no sé si hay muchas más soluciones reales para una situación de emergencia y de obligación de cumplir el tema del déficit público, ¿no? Seguramente estamos intentando de una vez que las autoridades de la Unión Europea adopten medidas de comprensión, sobre todo con el problema que genera el déficit, de la necesidad de endeudarnos, de la compra de una deuda por parte de los famosos mercados que están a unos tipos pues ya del 7%, el famoso tipo prohibitivo,
Y bueno, lo que pasa es que hay que contárselo a los alemanes y hay que contárselo a los finlandeses, que son los que tienen que decidir estas cosas, y que alguna reticencia y algún motivo para la reticencia también han tenido. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí en Espacio Abierto. Muy bien, muchas gracias. Nosotros no tenemos tiempo para más, vamos a volver el próximo jueves con la ley de dependencia, también los recortes que se sufren, vamos a explicarles cómo queda la situación. Ahora les dejamos con la actualidad, con Juanma Pérez, el informativo de medianoche. Descansen, pasen una feliz noche.